Hola, mi nombre es Angie Carolina Espitia Cárdenas. Soy estudiante del programa de Administración de las Tecnologías de la Información de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, modalidad virtual. El día de hoy vamos a compartir la actividad de la semana 4 del curso Habilidades Digitales para el Aprendizaje. El tema a tratar el día de hoy son los organizadores gráficos y la representación de la información. Los organizadores gráficos, también denominados esquemas, son herramientas visuales que ayudan a organizar y estructurar información de manera clara y comprensible. Estas herramientas pueden tomar diversas formas, desde simples listas hasta diagramas más complejos, y se utilizan en una variedad de contextos como la educación, la planificación de proyectos, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Para estructurar la información de manera clara y simple, los organizadores gráficos utilizan conceptos, palabras de conexión y símbolos gráficos. Conceptos son palabras, construcciones o frases que hacen referencia a ideas, objetos, procesos, hechos, características, teorías, entre otros. Suelen ir en círculo o en rectángulo. Palabras de conexión son términos que muestran de forma verbal el vínculo que hay entre los conceptos. Símbolos gráficos son líneas y flechas que muestran de manera visual cómo se conectan los conceptos. Los organizadores gráficos sirven para sintetizar lo más relevante de un tema y estructurar la información, mostrando jerarquía, vínculos, diferencias y similitudes entre los conceptos. Facilitan la comprensión de la información, fomentan el pensamiento crítico, permiten aprender vocabulario nuevo y mejora el aprendizaje, la memoria y la participación. Por esta razón, los organizadores gráficos son herramientas muy útiles en diversos contextos, en entornos educativos para explicar o estudiar, en el ámbito empresarial o institucional, para planificar o realizar presentaciones y comparaciones, y en la vida diaria para organizar y analizar distintos asuntos. Tipos de organizadores gráficos. Mapa mental, también denominado mapa de ideas, es un organizador gráfico en el que se presentan los conceptos y las ideas principales de un tema. En este tipo de esquema hay un tema central. Es el nombre del tema y se coloca en el centro del esquema. Ideas o conceptos son las ideas o los conceptos principales que caracterizan el tema central y de los que se pueden desprender ideas o conceptos secundarios. Las ideas principales siempre se encuentran más cerca del tema central. Líneas o flechas son los elementos que conectan el tema central con las ideas y los conceptos. ¿Para qué sirve? El mapa mental sirve para destacar de una manera visual las propiedades y cualidades más relevantes de un tema. Por eso se le puede usar para estudiar o explicar algo en el ámbito educativo o empresarial. Cuadro sinóptico. Es un organizador gráfico que permite visualizar las ideas principales y secundarias de un tema, puesto que la información se organiza de manera jerárquica. En un cuadro sinóptico hay un tema central. Es el nombre del tema o el concepto general que se va a desarrollar. Ideas principales. Son las ideas que se desprenden del tema central o del concepto general. Ideas secundarias. Son ideas que se desprenden de las principales y que suelen ser justificaciones, ejemplos o aclaraciones. Llaves o líneas son los elementos gráficos que vinculan los distintos elementos del cuadro y que permiten organizarlo de manera jerárquica. ¿Para qué sirve? El cuadro sinóptico sirve para resumir la información más importante de un tema y se suele emplear para sintetizar textos de estudio. Mapa conceptual. Es un organizador gráfico en el que se desarrolla un tema presentado, sus conceptos más relevantes y la relación que hay entre ellos. En este tipo de esquema hay un concepto general. Es el nombre del tema central que se pretende desarrollar o describir y se coloca en el centro o en la parte superior de la hoja.
Conceptos son las ideas principales y secundarias del concepto general y se distribuyen de manera jerárquica, puesto que va de lo general a lo particular o de lo más importante a lo menos relevante. Líneas o flechas son los elementos que muestran gráficamente cómo se relacionan los conceptos. Palabras de enlace son los elementos que muestran verbalmente cómo se vinculan los conceptos y se escriben al lado de o sobre las líneas o las flechas. ¿Para qué sirve? El mapa conceptual sirve para entender cuáles son y cómo se relacionan las ideas relevantes de un tema complejo. Por lo tanto, es muy útil como soporte auxiliar para dar una clase o para estudiar. Línea de tiempo. Es un organizador gráfico que se utiliza para mostrar los hechos o las etapas más relevantes de un proceso, la historia de un país o una civilización, la biografía de una persona, entre otros. Este tipo de esquema, los eventos o los periodos están ordenados de manera cronológica. En la línea de tiempo hay una línea, que es el eje, que suele ser horizontal, que representa el paso del tiempo y sobre el que se escriben los hechos y la fecha y el año, o el siglo en los cuales ocurrieron. Hacia la izquierda se anotan los eventos más lejanos respecto al presente. Eventos o periodos son los hechos o etapas más importantes y se pueden nombrar de manera resumida o especificando algún detalle. ¿Para qué sirve? La línea del tiempo se emplea en asignaturas como historia, antropología y sociología para resaltar los hechos fundamentales de un proceso. Por eso es muy útil para enseñar o estudiar eventos complejos que incorporan varios sucesos cronológicos. Cuadro comparativo. Es un organizador gráfico que se utiliza para contrastar las características de dos o más objetos, lugares, conceptos, materiales, conjuntos, entre otros. En un cuadro comparativo hay nombres de elementos. Son los conceptos, los objetos o los individuos que se comparan y se colocan en el primer recuadro de cada columna. Las características son los aspectos o atributos que se comparan y se enumeran en las distintas filas. Además, en algunos cuadros se incluye una columna en la que se menciona el título de la característica que se contrasta. ¿Para qué sirve? El cuadro comparativo sirve para evaluar las cualidades positivas y negativas de distintos elementos o para mostrar de manera resumida cómo una característica se presenta en diferentes elementos. Cadena de secuencia o diagrama de secuencia es un organizador gráfico que se utiliza para representar los eventos o las etapas de un proceso. Las cadenas de secuencia contienen un título, que es el nombre del tema que se representa en el esquema, eventos o fases, que son los nombres de las distintas partes de un proceso, y las flechas, que son las marcas gráficas que indican el orden de los eventos y las fases. ¿Para qué sirve? La cadena o el diagrama de secuencia sirve para ordenar de manera sucesiva los eventos de un proceso. Por lo tanto, se puede utilizar para explicar o estudiar diferentes asignaturas o para organizar un procedimiento institucional o comercial. Diagrama T. Un diagrama T, también llamado gráfico T, es un organizador que se utiliza para comparar dos aspectos de un tema. En este esquema hay un título. Es una o varias palabras que hacen referencia al tema central. Dos subtítulos. Son las palabras que se designan los aspectos que se comparan. Por ejemplo, ventajas y desventajas, pasado y presente, causa y consecuencia o antiguo y moderno. Dos listas. Es la información que va debajo de los subtítulos y puede contener palabras, frases u oraciones. ¿Para qué sirve? El diagrama T sirve para contrastar las características más importantes de un asunto. Se puede emplear para comparar temas relacionados con la educación y el conocimiento, como conceptos y teorías, o con la vida cotidiana. Diagrama de causa-efecto o de Ishikawa. Un diagrama de causa-efecto o de Ishikawa, también denominado diagrama de espina de pescado, se utiliza para mostrar las causas y los efectos de un hecho o de un proceso o de un problema.
En este tipo de esquema hay una línea o flecha principal. Es la marca gráfica en la que se desprenden las líneas que indican las causas. Un efecto es el nombre de un hecho, un proceso o un problema. Se coloca en la parte final derecha de la línea o la flecha principal. Líneas secundarias son las líneas que parten de la línea principal. Y las causas son las causas del hecho, proceso o problema. ¿Para qué sirve? El diagrama de causa-efecto sirve para explicar y comprender las causas de distintos eventos históricos o de un problema que se debe resolver en una empresa, en una institución o en un proyecto de investigación. Diagrama de Venn. Es un organizador gráfico que mediante el empleo de círculos muestra qué cualidades comparte y cuáles no, dos o más conceptos o conjuntos de elementos. Este diagrama fue inventado por John Venn, un matemático que se destacó por realizar representaciones gráficas de problemas lógicos. En el diagrama de Venn hay dos o más círculos. Dentro de cada círculo se escribe el nombre de un concepto o de un conjunto y en algunos casos se pueden incluir sus características o sus elementos. Una o más intersecciones entre los círculos. Son las partes del diagrama en las que los círculos se superponen y en las que se enuncian las cualidades o los elementos que comparten los conceptos o los conjuntos. ¿Para qué sirve? El diagrama de Venn inicialmente se utilizó para verificar la validez de silogismos, es decir, un tipo de razonamiento lógico y para comparar conjuntos. Sin embargo, en el presente se puede emplear para contrastar conceptos, teorías, elementos de una clasificación, entre otros. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo, también denominado flujograma o diagrama de actividades, es un organizador gráfico que muestra los pasos de una actividad o un proceso de manera secuencial. A diferencia de otros tipos de esquema, puede indicar las distintas alternativas que sigue cada paso. En un diagrama de flujo hay un inicio y un final. Son el primer y el último paso del proceso. Se escriben dentro de rectángulos cuyos ángulos están redondeados. Pasos son las distintas actividades dentro de un proceso. Se escriben dentro de rectángulos. Las decisiones son preguntas que plantean dos o más alternativas o pasos a seguir. Se escriben dentro de rombos. Flechas son las marcas gráficas que indican las líneas de flujo, es decir, la secuencia de pasos y decisiones. ¿Para qué sirve? El diagrama de flujo sirve para explicar procesos productivos, empresariales o institucionales. Además se utiliza en programación y en instrucciones, por ejemplo, para utilizar o instalar un artefacto eléctrico. Matriz FODA o DAFO. Es un organizador gráfico que se utiliza para evaluar un proceso o un proyecto que se esté llevando a cabo o que se realizará en el futuro, puesto que permite visualizar fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de un asunto. En este tipo de esquema hay columnas que indican si el factor es externo o interno. Señalan si un factor es algo que se puede controlar o no. Filas que indican si el factor es positivo o negativo. Señalan si el factor es desfavorable o favorable. 4 recuadros que permiten clasificar los factores. Estos recuadros llevan los títulos de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Para qué sirve? La matriz FODA o DAFO sirve para analizar qué actividades se están realizando bien, cuáles no, cuáles se pueden modificar y cuáles dependen de factores externos. Por lo tanto, es muy utilizada en empresas e instituciones para realizar diagnósticos sobre proyectos que se estén llevando a cabo o que se harán en un futuro. Organigrama. Es un organizador gráfico que permite visualizar cómo es la estructura de los cargos de una institución o una compañía, puesto que indican cómo están organizados los puestos de trabajo. En este tipo de esquema hay nombres de cargos.
Se indica todos los nombres de los distintos puestos de trabajo, comenzando por aquel que tiene mayor jerarquía. Además, se puede incluir los nombres de las personas que ocupan esos cargos o una breve descripción de las tareas que realizan. Líneas o flechas indican cómo está organizada la institución o la compañía, ya que van de los puestos de mayor jerarquía a los de menor jerarquía. En algunos casos se puede emplear llaves en lugar de líneas o flechas. ¿Para qué sirve? El organigrama sirve para que las personas que pertenecen a una institución o una empresa conozcan su organización. Además, esta información también puede ser útil para que los consumidores y los ciudadanos tengan más información sobre su compañía u organismos gubernamentales. Infografía. Es un organizador gráfico en el que mediante textos e imágenes o esquemas se brindan información sobre hechos, periodos, procesos, teorías, proyectos, definiciones, entre otros. En una infografía hay un título, hace referencia al tema central. Texto, es todo lo que aparece escrito como subtítulos, fechas, cifras, nombres, conceptos y descripciones. Imágenes, son fotografías, símbolos, dibujos gráficos, pictogramas e ideogramas, líneas de tiempo, entre otros. ¿Para qué sirve? La infografía se emplea para resumir y explicar información compleja de manera sencilla, puesto que su organización y su diseño permiten entender un tema con mayor facilidad. Este organizador gráfico se puede utilizar en periódicos, revistas, manuales, exposiciones, conferencias, artículos, entre otros. Los organizadores gráficos juegan un papel crucial en el proceso de aprendizaje, al proporcionar una estructura visual que ayuda a los estudiantes a organizar, comprender y recordar la información de manera más efectiva. Aquí hay algunas conclusiones claves sobre los organizadores gráficos que contribuyen al aprendizaje. Facilitan la organización de la información, promueven la comprensión profunda, mejora la retención y el recuerdo, fomentan la creatividad, promueven la participación activa, adaptabilidad a diferentes estilos de aprendizaje. Integrar estos recursos de manera efectiva en la enseñanza puede enriquecer la experiencia del aprendizaje y promover mayor éxito académico.